de 56 kilómetros que atravesará los Alpes. Un túnel tan enorme que nadie jamás intentó algo de esta magnitud. Se necesitarán las perforadoras más grandes del mundo, cada una con más de 3 pisos de altura y más largas que 4 campos de fútbol, perforando 24 horas por día durante 6 años para completar el trabajo. El éxito significará viajes más rápidos y eficientes para millones. Pero el fracaso podría generar incendios, catástrofes y muertes. Para muchos, Suiza es un sueño. Para otros, conducir por los Alpes suizos es una pesadilla. Debido a su ubicación central, todos los años 14 millones de camiones y autos pasan por Suiza para ir a otras partes de Europa, convirtiendo las autopistas transalpinas en los estacionamientos más grandes del mundo. Trenes de carga y pasajeros son una alternativa para no conducir, pero los ferrocarriles de 100 años ya colmaron su capacidad. En 1998, los votantes suizos decidieron que estaban cansados del smog y de los embotellamientos en sus hermosos Alpes, así que aprobaron una solución de 11.000 millones de dólares. Una red de ferrocarriles de alta velocidad por abajo de los Alpes que conectará a Suiza con las ciudades más importantes de Europa. La propuesta del sistema de túneles desafió a los equipos multinacionales de expertos, quienes tuvieron que pensar en grande. Los túneles son fascinantes. Como cada túnel es distinto, tienes que pensar fundamentalmente qué es exactamente mejor para tu túnel en este lugar y en este momento. Los requisitos de ingeniería eran monumentales. El túnel más grande del mundo, a través de una de las montañas de roca más inestables del mundo. El desafío más importante para la ingeniería es el largo del túnel. Hay mucho material de piedra, problemas logísticos, sistemas de ventilación, seguridad. Y eso es muy desafiante, ya que nunca antes se construyó algo como esto. La red necesitaría 2 túneles separados, mucho más largos que cualquier otro túnel de montaña jamás construido. El túnel ferroviario abarcaría 35 kilómetros por abajo de las montañas del sudeste de Suiza. 80 kilómetros hacia el este, el túnel ferroviario Gotthard sería aún más largo. 57 kilómetros a través de la cordillera de Gotthard. 3 veces más largo que cualquier otro túnel del mundo, el túnel Gotthard solo costaría más de 5.000 millones de dólares. Lo suficiente como para construir el puente Golden Gate de San Francisco unas 17 veces. El túnel será un camino directo a través de la base de la cordillera, en el que se podrá transportar cargamento más pesado a velocidades mucho más altas. Los trenes de carga podrán correr por la montaña a 160 kilómetros por hora, más del doble de su velocidad actual. Los trenes con pasajeros irán más rápido aún, hasta 250 kilómetros por hora. Pero la velocidad no era la única preocupación del público suizo. Querían un contrato que limitara el impacto del proyecto en el medio ambiente y una garantía que cumpla con los estándares de seguridad más rigurosos. Debido a que los túneles en las montañas están tan aislados, son muy vulnerables cuando se trata de un accidente. Sin la ventilación y las medidas de seguridad correspondientes, un percance menor puede transformarse rápidamente en un terrible incendio, dejando a las víctimas atrapadas adentro sin esperanzas. Claramente la seguridad tendría que ser la prioridad número 1 del nuevo túnel transalpino. Pero debido a que el tráfico en los Alpes suizos se estaba saliendo de control, el túnel debía ser construido cuanto antes. Los contratistas acordaron pagar penalidades excesivas en caso de cometer errores que dilaten el proyecto. Debes mantener todo eso bajo control y advertirle a toda la gente. El mundo entero nos está mirando y tenemos que hacerlo bien.
Incluso sin estas presiones adicionales, los desafíos que presenta el proyecto del túnel Gotthard parecerían insuperables. Los mineros tendrían que excavar casi 22 millones de toneladas de roca de los Alpes, una cantidad que llenaría más de 16 estadios de fútbol. Arriesgarían sus vidas todos los días bajo condiciones extremas. Todo eso valdría la pena si tan solo pudieran llegar hasta el otro lado. El tráfico pesado que cruza los Alpes suizos hizo que las carreteras de montaña se paralizaran. Una solución extrema, un sistema de túneles que cortaría camino por las montañas con una longitud combinada de 93 kilómetros. El túnel Gotthard establecería marcas mundiales, si pudiera construirse. Los mineros corren contra el reloj y luchan contra la naturaleza para terminar el trabajo. Las condiciones de trabajo están lejos del ideal. Como el túnel yace a una profundidad extrema, las temperaturas pueden alcanzar los 46 agobiantes grados. Los mineros trabajan casi en la oscuridad y el poco aire que respiran está lleno de polvo. Arriesgan sus vidas todos los días. El peligro más grande es simplemente la falta de oxígeno. En caso de emergencia, un incendio o una explosión, lo primero que se acaba es el oxígeno para respirar, porque estamos bajo tierra. Tenemos volquetes, máquinas excavadoras que se mueven hacia atrás y hacia adelante. Están en constante movimiento. Está húmedo. Los conductores no ven a la gente que pasa por atrás. Existe la posibilidad de que alguien salga herido cuando dan marcha atrás. Y el peligro no termina ahí. Los Alpes son una cocina geológica a presión. En las profundidades de la cordillera, placas terrestres en movimiento se empujan entre ellas, haciendo que los Alpes se desplacen 1 milímetro por año. Lo único que hace el peso demoledor de las montañas es generar más presión. Quiere decir que hay una gran cantidad de estrés involucrado en la Tierra. Así que esencialmente, cuando estás construyendo un túnel, estás creando un vacío, un espacio en blanco en el medio de esta geología tensionada. Las fuerzas naturales de la Tierra tienden a llenar rápidamente el vacío que creaste. Los derrumbes son una amenaza constante, especialmente en zonas de rocas inestables o suaves. Estudiar la composición de la montaña antes de comenzar con las perforaciones sirve para que los directores del proyecto eviten cualquier sorpresa. Tienes que conocer la geología, porque tienes que calcular cómo será la roca, qué tipo de medidas de excavación tenemos que tomar, el costo, por supuesto, y el tiempo de organización. Si la roca es mala, te lleva más tiempo atravesar la montaña entera. Los geólogos toman muestras de las profundidades de la montaña para saber exactamente con qué clase de roca podrían encontrarse las perforadoras. Si atravesamos un túnel con una máquina, encontraremos distintos sectores. Tenemos rocas como estas, rocas muy duras, granito. Una máquina de alta tecnología para perforar túneles, o TBM, hecha de medida para el túnel Gotthard, puede romper rocas duras con facilidad relativa. Pero en áreas blandas o inestables, los mineros tienen que utilizar herramientas tradicionales, primero perforando y después haciendo estallar la roca. Secciones de alta presión, zonas de agua y escombros representan los riesgos más importantes para los obreros e incluso exigen un acercamiento más tedioso. Los geólogos advierten que estas áreas son sumamente imprevisibles. Tienes mucha presión. El agua y la arena son muy peligrosas. Si entras con una TBM o si haces estallar esa clase de roca, tendrás muchos problemas de seguridad con la gente que trabaja en esa zona. En 1996, durante las encuestas iniciales, los geólogos descubrieron una zona semejante situada cerca del túnel en cuestión. El equipo geológico que llevaba muestras esenciales se vio afectado por una potente explosión de agua y arena.
Perforar en zonas con esta presión de agua tan grande es como estar en un submarino a 1000 metros de profundidad e intentar hacer un hoyo en el mar. Tienes la esperanza de que el agua no entre al submarino. Es algo realmente peligroso. Afortunadamente, nadie murió en el accidente, pero hizo peligrar el futuro del proyecto. Continuar sin medidas de seguridad adicionales hubiera sido inconcebible, pero los ingenieros estimaron que para estabilizar el área necesitarían otros $600 millones. Se necesitaron otros 6 meses de perforación exploratoria antes de que los geólogos pudieran localizar una ruta que evitara la zona de riesgo. Y luego encontramos una roca totalmente distinta. Encontramos mármol. Esto no es una roca difícil, así que podemos atravesarla con TVM. Finalmente, el proyecto estaba listo para avanzar, pero todavía había que resolver algunas cuestiones de diseño. Construir un único y largo túnel con 2 pares de vías era el enfoque más económico. Pero este diseño tenía un defecto mortal. Si un tren se descarrilara adentro del túnel, podría chocar contra el que viene en dirección contraria o hasta bloquear el túnel en ambas direcciones. Los diseñadores también consideraron un sistema de 3 tubos como el que se utilizó en el túnel que está debajo del Canal de la Mancha. Este tiene 2 túneles, uno para cada dirección, y un túnel central más pequeño en caso de emergencia. Ese tercer túnel demostró ser un salvavidas. En la noche del 18 de noviembre de 1996, un tren que llevaba varios camiones entró al canal desde Francia. El maquinista no sabía que uno de los camiones se estaba incendiando. En ese momento había 6 trenes en el canal, 2 de los cuales llevaban pasajeros. En el kilómetro 19, el maquinista detuvo el tren definitivamente. En medio del pánico por evacuar, los pasajeros se desesperaron por hallar salidas a través de una gran nube de humo. Afortunadamente, todos encontraron el túnel central de emergencia. Los pasajeros tuvieron mucha suerte. El incendio del que huyeron era tan intenso que derritió parte del revestimiento de concreto del túnel. 2 personas inhalaron mucho humo. Pero gracias al túnel central de emergencia, nadie resultó muerto. El accidente también reforzó consideraciones importantes de seguridad para los diseñadores del nuevo túnel ferroviario Gotthard. Nunca podrás construir un túnel 100% seguro. El diseño tendrá que superar los riesgos que se pueden presentar, pero al final del día, hay ciertas cosas denominadas emergencias para las que deberá existir un plan, cualquiera sea la situación que se presente. Los ingenieros suizos tuvieron que poner las cosas en la balanza. Un sistema con un solo tubo era demasiado peligroso, pero un sistema con 3 tubos era demasiado caro. Así que eligieron un término medio, un tubo doble diseñado con túneles separados de una vía para disminuir las probabilidades de un choque frontal. Para mayor seguridad, agregaron pasillos conectados cada 325 metros para facilitarle el acceso al personal de emergencia. 2 cruces a lo largo de la vía permitirán que los trenes se cambien de túnel en caso de emergencia. Finalmente, 2 estaciones de emergencia en cada tubo servirán para resguardarse del humo y para evacuar a los pasajeros. Si se llegara a detectar un incendio, las computadoras en el centro de comando guiarán a los trenes directamente hacia la estación de emergencia más cercana para proteger a los pasajeros. Un
par de ventiladores masivos que estarán en la entrada cambiarán el humo por aire fresco. Este es quizás el túnel de ferrocarril más seguro que jamás se haya diseñado, al menos en teoría. Ahora que los ingenieros contaban con un diseño factible, necesitaban definir el camino preciso del túnel. El plan requería inmensas perforadoras para excavar desde los extremos opuestos de la montaña y encontrarse en el medio. Un error de solo 15 centímetros haría que los obreros tuvieran que volver a excavar cientos de metros para retomar el rumbo correcto. Así que para asegurarse de que contaban con las mediciones más exactas, los ingenieros acudieron al Sistema de Ubicación Global o GPS. Los receptores GPS estaban situados en las entradas norte y sur del túnel, como también en los 3 puntos intermedios a lo largo del túnel en cuestión. Luego, 4 satélites GPS en órbita geosincrónica emiten rayos hacia los receptores que identifican sus coordenadas precisas: latitud, longitud y altitud. Debido a que el trabajo es tan grande, los ingenieros piensan comenzar a perforar desde 5 lugares distintos. Es un nuevo sistema o una nueva forma de excavar un túnel tan largo. Nos hubiese llevado cerca de 20 años encontrarnos debido a su longitud. Con estas medidas, la fase de excavación se podría completar en 6 a 10 años. Las bases de operaciones en los puntos de partida fueron construidas tomando en cuenta las necesidades de los obreros, un comedor y hasta un sistema masivo de tránsito. También jugarán un papel crucial a la hora de minimizar el daño del medio ambiente. Para abordar las preocupaciones acerca del impacto negativo que generarían las perforaciones en el agua pura que hay debajo de la montaña, los maestros de obra construyeron plantas de tratamiento de agua en cada base de operaciones para eliminar contaminantes y encauzar el agua repurificada hacia los ríos más cercanos. ¿Y qué sucederá con las 22 toneladas de roca que los mineros extraerán de la montaña? Las fábricas de cada obra reciclarán la roca para producir el concreto que será colocado en las paredes del túnel. Tendrán que producir 7 millones de toneladas de concreto, lo suficiente como para pavimentar una autopista de 8 carriles de algo así como 480 kilómetros de largo. Cuando ya estaba todo instalado, un equipo multinacional de 1.800 obreros fue contratado para completar el trabajo. Entre ellos, los principales técnicos del mundo, expertos en explosivos y operadores de maquinaria pesada. Su labor principal, construir túneles de acceso para trasladar los obreros y el equipo a las bases ubicadas dentro de la montaña. Los obreros ingresarán a la montaña en trenes, vagones, incluso elevadores. La mayoría de los túneles de acceso están hechos en la base de la montaña. Pero un punto de partida se situó 800 metros por encima de la mitad del túnel. El camino más corto para ingresar era hacia abajo directamente. Requirió un pozo 2 veces más alto que el Empire State de Nueva York. Durante la construcción, los obreros, la roca y el equipo tuvieron que ser trasladados dentro de una especie de tonel gigante. Después de 18 meses de excavar día y noche para llegar al fondo, el balde fue finalmente reemplazado por un montacargas industrial.
Cada uno de los cables del montacargas pesa 9 toneladas. Juntos, son capaces de levantar hasta 46 toneladas, la fuerza necesaria para subir un vagón lleno de pasajeros. La construcción tendrá que continuar 24 horas por día durante 12 años para poder terminar dentro de lo previsto. Pero incluso a ese ritmo, el proyecto sería totalmente imposible sin una máquina perforadora de túneles. Solo la parte del taladro tiene casi 10 metros de diámetro. Y el resto, 3 pisos de alto. 4 campos de fútbol de longitud. A su mayor potencia puede avanzar 40 metros de roca sólida en un día. ¿Pero podrá soportar 6 años de constante perforación? Para asegurarse, los ingenieros se dirigieron a la Escuela Minera de Colorado, donde los investigadores prueban las cortadoras individuales, los rodillos de acero que trituran la cara de la roca. Para garantizar que las cortadoras estén listas para hacer su trabajo, las pruebas se realizan sobre muestras de roca extraídas del túnel. Mientras la cortadora rueda sobre la roca, esta máquina mide la fuerza que se necesita para hacer un corte. La información que obtengamos de estas pruebas nos permitirá diseñar los cabezales de la cortadora en base a la máquina perforadora de túneles y a la roca que atravesará. De esa forma tendremos una máquina más productiva y rápida. Las pruebas son cruciales. No todavía, esta es la misma superficie. Si las cortadoras no se hicieran como corresponde, podrían gastarse antes de lo previsto y demorarían el proyecto. 58 de estas cortadoras, cada una de 40 centímetros de diámetro, están en el frente del cabezal de la cortadora. El diseño convencional del cabezal fue realizado en Alemania y luego enviado a Suiza. Los técnicos demoraron 3 meses más para colocar el cabezal de la cortadora en la máquina. Los días seguían pasando y la TBM todavía no había perforado ni 1 centímetro del túnel Gotthard. Este segmento fue presentado por Panasonic. Es DVD RAM. Pausa. Grabar. ¡Corte! Nuevo grabador de DVD Panasonic con función TimeSlip. Cambiará tu forma de grabar en casa. No solo reproduce, graba. Panasonic. Los archivos del FBI, martes a las 21 horas. Plumrose te invita a disfrutar de tu programa favorito, Los archivos del FBI. Ahora tú decides cuánto quieres ganar.
Porque mientras más uses tus tarjetas de crédito del Banco de Venezuela y Bancaracas, más premios te puedes llevar. Viajes a Los Roques, abonos de 3 millones, una camioneta, un apartamento, y por si fuera poco puedes bajar la tasa hasta el 29%. Por eso regálate usando tus tarjetas, que nosotros también te regalamos. La nueva fragancia para hombres de Lacoste. Así eran los campos de batalla cuando las guerras se ganaban hombre a hombre, a hierro y a fuego. Hoy el campo de batalla es más urbano y la tecnología se vincula más al ciberespacio. Soldados y vehículos conectados a satélites y aviones, proyectiles inteligentes y a veces hasta robots en vez de soldados. Todo sobre las guerras del futuro en Discovery Channel. Perdón, señor, tengo un reclamo que hacer. ¿Podría hablar con el dueño? ¿Sabe usted cuál es la ventaja de contar con una farmacia atendida por su propio dueño? Nosotros, sí. Farmacias SAS. Rescatando el verdadero espíritu de la farmacia. ¡Ni siquiera nosotros lo conocemos! El túnel más largo del mundo y uno de los proyectos más ambiciosos de la ingeniería, perforando directamente a través de los Alpes suizos, una de las rocas más duras de la Tierra. La base del túnel Gotthard ya había contratado un ejército de expertos, incluso antes de que el equipo más vital del proyecto fuera sometido a una prueba. En noviembre de 2002, los ingenieros, mineros y políticos se reunieron en las profundidades de los Alpes para ver si la gigante máquina perforadora o TBM funcionaría realmente. De pronto, el motor de 4.700 caballos de fuerza tomó vida propia. El cabezal de la cortadora masiva funcionaba como debía, triturando el granito sólido en trozos diminutos. Es increíble que el cabezal de la cortadora solo forme parte del músculo de la TBM. Un par de manos de metal la colocan en su lugar. Potentes brazos hidráulicos sujetos a las empuñaduras empujan el cabezal hacia adelante, perforando la roca. Cada cortadora puede ejercer 23 toneladas de fuerza, el equivalente a 58 autos chocando simultáneamente contra una pared de piedra a 40 kilómetros por hora. Mientras el cabezal tritura, pequeñas esquirlas caen sobre canaletas giratorias. Las esquirlas se depositan sobre una cinta transportadora que las saca del túnel para llevarlas a la planta procesadora de concreto. Directamente detrás del cabezal de la cortadora, un grupo de perforadoras robóticas hacen hoyos en la pared del túnel para que los sostenes eviten que los trozos de roca se caigan adentro. 60 metros detrás del cabezal de la cortadora, un brazo robótico rocía la nueva pared con un concreto licuado llamado Shotcrete. En cuestión de segundos, el Shotcrete se seca, se endurece y se fija a las paredes del túnel, protegiéndolas de los derrumbes. Debajo, una grúa robótica coloca una base de concreto.
Los rieles se instalan arriba de esta base para que los trenes transporten a los técnicos y al equipo hacia y desde la TVM. Cada vez que avanzan 2 metros, los obreros deben detenerse para volver a colocar las manos de metal en su lugar y el proceso se repite. El proyecto es tan masivo y los tiempos tan acotados que no requiere una sino 6 de estas perforadoras de $21 millones. Un par perfora hacia el norte por la entrada del sur, mientras que otro par tritura hacia el sur desde un punto medio. Cuando se encuentren, un tercer par de máquinas saldrá desde la entrada norte y perforará hasta el punto medio. Si todo resulta según lo planeado, las grandes máquinas llegarán al centro en junio de 2009. Pero por más poderosas que sean las máquinas perforadoras, solo pueden excavar en línea recta y a través de roca dura. El riesgo de derrumbe es simplemente demasiado alto en zonas de roca blanda o inestable. Afortunadamente, la tecnología le proporcionó un arma secreta al equipo. Se trata de un gran demoledor de rocas, capaz de provocar una explosión tan precisa que puede romper la roca formando un círculo perfecto de casi 6 centímetros de ancho. Primero, un técnico utiliza un rayo láser para alinear la perforadora. Luego, la computadora de la máquina calcula el patrón explosivo que resulte más conveniente. Luego, la perforación comienza, más de 80 hoyos. Un técnico bombea cantidades precisas de 2 químicos distintos. Por sí solo, cada químico es totalmente inofensivo. Al combinarlos, se vuelven volátiles. Los técnicos insertan un detonador eléctrico en cada hoyo. Una vez que todos los cables están conectados, una descarga eléctrica detona la explosión. Para provocar una sola explosión se necesita una jornada completa de trabajo. Pero un área del túnel requiere un trato aún más delicado. Aquí, hace algunos siglos, una gran avalancha dejó una pila gigante de escombros muy duros. El ruido más insignificante podría provocar el derrumbe de toda la pila. Así que los ingenieros tenían que encontrar la forma de estabilizar el área antes de excavar. Decidieron utilizar una mezcla de cemento, arena y agua.
Rellena los espacios vacíos entre las rocas, luego se seca, se endurece y las une. «24 horas después, la pila de roca se convierte en una masa sólida que puede ser extraída fácilmente. Es un proceso lento, tedioso y sucio, y los mineros solo avanzan unos pocos metros cada día, pero cualquier otra cosa sería demasiado arriesgada. ...80 kilómetros al oeste de Gotthard, el equipo de perforación del túnel Lötschberg ya casi completó la fase de excavación del proyecto. Ya rociaron las paredes del túnel con una capa de shotcrete, el concreto licuado que estabiliza la roca a medida que se seca. El túnel está casi listo para una última capa de concreto. Las aguas subterráneas que se filtran por la roca deben ser drenadas con mucho cuidado. De lo contrario, la presión del agua podría literalmente empujar la capa de concreto del túnel. Para prevenir esto, el equipo aplica un sistema ingenioso de adhesión a la pared de shotcrete. La primera capa es una protección blanca de plástico. Las gotas de agua caen sobre la red dentro de un sistema de drenaje en el fondo del túnel. Una segunda capa de revestimiento sólido bloquea el acceso del remanente de agua que queda atrás. Luego se colocan inmensos moldes de metal y se les inyecta concreto por detrás. A medida que el concreto se seca, los ingenieros dejan correr el agua sobre la superficie para evitar que se raje. Se extraen los moldes de metal y solo queda el revestimiento final de concreto. Claro que el concreto utilizado en estos túneles debe ser extremadamente resistente. Para asegurar que los túneles durarán al menos un siglo, todos los materiales de construcción deben pasar las pruebas más rigurosas. Aquí, en el túnel de prueba Hagerbach, 65 kilómetros al noreste de Gotthard. El sitio de pruebas Hagerbach es un laberinto de túneles entrecruzados dentro de la montaña. En este laboratorio, los ingenieros someten los bloques de concreto a presiones extremas. El revestimiento del concreto debe soportar el peso de la montaña mientras la roca se asienta. Cuando la deformación y las fuerzas son tan significativas en un túnel como este, entonces se produce una grieta en el revestimiento o, en el peor de los casos, se rompe. Aquí, los ingenieros están ajustando una fórmula de shotcrete, una mezcla de arena, ripio, agua y cemento que se rocía sobre las paredes del túnel. La proporción exacta de ingredientes es crucial. Si tiene poca agua, el shotcrete será demasiado grueso como para rociar. Si tiene demasiada agua, será demasiado débil. El shotcrete también tendrá que soportar temperaturas extremadamente altas y bajas. En esta área, los ingenieros están probando los explosivos. Las distintas clases de roca requieren fórmulas diferentes. La roca extremadamente dura del túnel Gotthard necesitará un explosivo especialmente volátil.
Estos túneles también se utilizan para entrenar al personal de emergencia en caso de una catástrofe. El fuego es uno de los peligros más grandes dentro de un túnel. Utilizando cajones de madera y gasolina, los ingenieros simulan un accidente muy común en los túneles: un camión en llamas. En cuestión de segundos, un incendio en un túnel puede convertirse en un infierno. Por lo tanto, los bomberos tienen que estar entrenados para actuar con rapidez. Los túneles también son peligrosos porque se pueden bloquear con suma facilidad. Sin la ventilación y el acceso adecuado, el personal de emergencia no puede hacer mucho por rescatar a las víctimas atrapadas. Lamentablemente, estas tragedias ocurren con alarmante frecuencia. La mañana del 24 de marzo de 1999, los conductores que atravesaban a toda velocidad el túnel Mont Blanc entre Francia e Italia no advirtieron el inminente peligro. 6 kilómetros dentro del túnel, el conductor de un camión que venía de Francia notó que salía humo de la parte trasera de su vehículo. Se detuvo, pero en cuestión de segundos, su camión estaba en llamas. El sistema de ventilación fue rápidamente sofocado por el humo. Era tan intenso que el personal de emergencia tardó varios días en llegar al foco del incendio y luego 3 días más para extinguirlo. Cuando todo terminó, 39 personas resultaron muertas. La temperatura dentro del túnel había superado los 1000 grados, derritiendo el revestimiento de concreto en algunos sectores. La catástrofe hizo que los sistemas de emergencia fueran rediseñados de inmediato. Aprender de incidentes o accidentes previos es absolutamente vital. Es una forma de entender cómo ocurren los incidentes, por qué ocurren, cómo se desarrollan, las distintas reacciones de las personas, qué sirvió y qué no. Entre las nuevas medidas de seguridad del Mont Blanc, había 76 ventiladores potentes para eliminar el humo y purificar el aire, y brigadas de incendio dentro del túnel para los rescates. Ahora, sensores de calor ubicados en las entradas controlan que los camiones no tengan el motor recalentado, mientras 120 cámaras automáticas supervisan el tráfico día y noche. La cantidad de refugios de emergencia se duplicó. Ahora hay 37, situados cada 300 metros a lo largo del túnel Mont Blanc. Todos los refugios poseen una línea telefónica que se comunica directamente con el control central. Y los ingenieros agregaron algo nuevo, una vía de escape para salir del túnel. Dentro de cada refugio, una escalera conduce a un pasillo debajo del túnel principal. En una catástrofe, el personal de emergencia estará ahí para rescatar a los conductores. Atención, sigan las instrucciones con mucho cuidado. El rediseñado túnel Mont Blanc es uno de los más seguros del mundo. Pero incluso con todas estas características, nunca será 100% seguro. ¿Evitarán los ingenieros del túnel Gotthard el espantoso destino de otros túneles de montaña? Aunque tomen todas las precauciones, es difícil predecir la reacción de las personas en situaciones de emergencia. Este factor solo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Hay automovilistas o conductores que nunca vivieron una situación de vida o muerte como esta. Por lo tanto, los diseñadores de túneles deben decir qué harán, cómo encontrarán los refugios a dónde ir,
¿Dónde estarán ubicados? ¿Qué clase de iluminación deberíamos tener? ¿Qué clase de señalizaciones? ¿O cada cuántos metros deberían estar? Consideraciones tan relevantes son muy importantes para los diseñadores del nuevo túnel ferroviario Gotthard. En un túnel que atraviesa estas mismas montañas, un camión chocó de frente en octubre de 2001. La causa: error humano. Como el túnel Mont Blanc, el túnel Gotthard para automóviles es un solo tubo de 2 manos. Pero a diferencia del Mont Blanc, está equipado con un túnel paralelo de emergencia. Aunque el incendio acabó con 11 vidas y derritió los vehículos hasta fundirlos, los expertos creen que sin una vía de escape la catástrofe hubiese sido mucho peor. Los tubos de 2 manos y el tránsito ya no representarán una amenaza para el túnel Gotthard, pero algunos peligros son inevitables. Ningún túnel es 100% seguro. Los túneles se incendian simplemente porque hay material inflamable y fuentes de arranque. Y nunca podrás eliminarlos completamente. Para resguardar la seguridad pública, los ingenieros siempre deben estar preparados para lo peor. Corre el año 2015. El nuevo túnel ferroviario de alta velocidad Gotthard es todo un éxito. Como lo habían pronosticado los diseñadores, el tráfico en las autopistas de los Alpes suizos se redujo notablemente. Pero dentro del túnel se vislumbra el peligro. Un tren de carga que también lleva a algunos pasajeros comienza a incendiarse. Nadie se da cuenta. Y el tren lleva un cargamento peligroso de gasolina muy inflamable. 20 kilómetros dentro del túnel, un pasajero ve que hay humo y le avisa al maquinista. La única esperanza del tren es poder llegar a una estación de emergencia. El maquinista sabe que una explosión masiva podría ocurrir de un momento a otro. Si no logra evacuar a sus pasajeros, probablemente todos morirán. En el centro de comando suenan las alarmas. El personal de emergencia se dirige hacia la escena, pero el tren ya está a 25 kilómetros dentro del túnel. A través de una densa nube de humo contaminado, el maquinista logra divisar una estación de emergencia que está justo enfrente. Ahora los ventiladores masivos entran en acción y gracias a que logran despejar parte del humo espeso, los pasajeros pueden ver la estación de emergencia. El maquinista reúne rápidamente a todos los pasajeros en la estación, lejos del peligro. La brigada de incendios detiene el fuego antes de que llegue al cargamento inflamable. La catástrofe pudo evitarse. Los pasajeros están sanos y salvos. Solo unos pocos inhalaron algo de humo. El sistema funcionó. Al menos, así es como los planificadores creen que ocurrirá. Pero nadie lo sabrá exactamente a no ser que el túnel tenga que enfrentar una verdadera emergencia. Los ingenieros del túnel Gotthard confían en que este sistema de seguridad salvará la vida de los pasajeros incluso en el peor de los casos. También garantizaron audazmente que terminarán el túnel en tiempo, manteniendo el presupuesto y que durará 100 años. Si los ingenieros triunfan, el Gotthard y el Lötschberg se convertirán en modelos de una nueva generación de túneles ferroviarios de alta velocidad, allanando el camino para viajes seguros y eficientes a través de las barreras más extraordinarias de la naturaleza.
Los túneles son fascinantes. Como cada túnel es distinto, tienes que pensar fundamentalmente qué es exactamente mejor para tu túnel en este lugar y en este momento. Los requisitos de ingeniería eran monumentales. El túnel más grande del mundo, a través de una de las montañas de roca más inestables del mundo. El desafío más importante para la ingeniería es el largo del túnel. Hay mucho material de piedra, problemas logísticos, sistemas de ventilación, seguridad. Y eso es muy desafiante, ya que nunca antes se construyó algo como esto. La red necesitaría 2 túneles separados, mucho más largos que cualquier otro túnel de montaña jamás construido. El túnel ferroviario abarcaría 35 kilómetros por abajo de las montañas del sudeste de Suiza. 80 kilómetros hacia el este, el túnel ferroviario Gotthard sería aún más largo. 57 kilómetros a través de la cordillera de Gotthard. 3 veces más largo que cualquier otro túnel del mundo, el túnel Gotthard solo costaría más de $5.000 millones. Lo suficiente como para construir el puente Golden Gate de San Francisco unas 17 veces. El túnel será un camino directo a través de la base de la cordillera, en el que se podrá transportar cargamento más pesado a velocidades mucho más altas. Los trenes de carga podrán correr por la montaña a 160 kilómetros por hora, más del doble de su velocidad actual. Los trenes con pasajeros irán más rápido aún, hasta 250 kilómetros por hora. Pero la velocidad no era la única preocupación del público suizo. Querían un contrato que limitara el impacto del proyecto en el medio ambiente y una garantía que cumpla con los estándares de seguridad más de 56 kilómetros que atravesará los Alpes. Un túnel tan enorme que nadie jamás intentó algo de esta magnitud. Se necesitarán las perforadoras más grandes del mundo, cada una con más de 3 pisos de altura y más largas que 4 campos de fútbol, perforando 24 horas por día durante 6 años para completar el trabajo. El éxito significará viajes más rápidos y eficientes para millones. Pero el fracaso podría generar incendios, catástrofes y muertes. Para muchos, Suiza es un sueño. Para otros, conducir por los Alpes suizos es una pesadilla. Debido a su ubicación central, todos los años 14 millones de camiones y autos pasan por Suiza para ir a otras partes de Europa, convirtiendo las autopistas transalpinas en los estacionamientos más grandes del mundo. Trenes de carga y pasajeros son una alternativa para no conducir, pero los ferrocarriles de 100 años ya colmaron su capacidad. En 1998, los votantes suizos decidieron que estaban cansados del smog y de los embotellamientos en sus hermosos Alpes, así que aprobaron una solución de $11.000 millones. Una red de ferrocarriles de alta velocidad por abajo de los Alpes que conectará a Suiza con las ciudades más importantes de Europa. La propuesta del sistema de túneles desafió a los equipos multinacionales de expertos, quienes tuvieron que pensar en grande. De medidas de excavación tenemos que tomar el costo, por supuesto, y el tiempo de organización. Si la roca es mala, te lleva más tiempo atravesar la montaña entera. Los geólogos toman muestras de las profundidades de la montaña para saber exactamente con qué clase de roca podrían encontrarse las perforadoras. Si atravesamos un túnel con una máquina, encontraremos distintos sectores. Tenemos rocas como estas, rocas muy duras, granito. Una máquina de alta tecnología para perforar túneles, o TBM, hecha de medida para el túnel Gotthard, puede romper rocas duras con facilidad relativa. Pero en áreas blandas o inestables, los mineros tienen que utilizar herramientas tradicionales, primero perforando y después haciendo estallar la roca. Secciones de alta presión, zonas de agua y escombros representan los riesgos más importantes para los obreros e incluso exigen un acercamiento más tedioso.
Los geólogos advierten que estas áreas son sumamente imprevisibles. Tienes mucha presión. El agua y la arena son muy peligrosas. Si entras con una TVM o si haces estallar esa clase de roca, tendrás muchos problemas de seguridad con la gente que trabaja en esa zona. En 1996, durante las encuestas iniciales, los geólogos descubrieron una zona semejante situada cerca del túnel en cuestión. El equipo geológico que llevaba muestras esenciales se vio afectado por una potente explosión de agua y arena. Perforar en zonas con esta presión de agua tan grande es como estar en un submarino a 1000 metros de profundidad e intentar hacer un hoyo en el mar. Tienes la esperanza de que el agua no entre al submarino. Es rigurosos. Debido a que los túneles en las montañas están tan aislados, son muy vulnerables cuando se trata de un accidente. Sin la ventilación y las medidas de seguridad correspondientes, un percance menor puede transformarse rápidamente en un terrible incendio, dejando a las víctimas atrapadas adentro sin esperanzas. Claramente la seguridad tendría que ser la prioridad número 1 del nuevo túnel transalpino. Pero debido a que el tráfico en los Alpes suizos se estaba saliendo de control, el túnel debía ser construido cuanto antes. Los contratistas acordaron pagar penalidades excesivas en caso de cometer errores que dilaten el proyecto. Debes mantener todo eso bajo control y advertirle a toda la gente. El mundo entero nos está mirando y tenemos que hacerlo bien. Incluso sin estas presiones adicionales, los desafíos que presenta el proyecto del túnel Gotthard parecerían insuperables. Los mineros tendrían que excavar casi 22 millones de toneladas de roca de los Alpes, una cantidad que llenaría más de 16 estadios de fútbol. Arriesgarían sus vidas todos los días bajo condiciones extremas. Todo eso valdría la pena si tan solo pudieran llegar hasta el otro lado. El tráfico pesado que cruza los Alpes suizos hizo que las carreteras de montaña se paralizaran. Una solución extrema, un sistema de túneles que cortaría camino por las montañas con una longitud combinada de 93 kilómetros. El túnel Gotthard establecería marcas mundiales, si pudiera construirse. Los mineros corren contra el reloj y luchan contra la naturaleza para terminar el trabajo. Las condiciones de trabajo están lejos del ideal. Como el túnel yace a una profundidad extrema, las temperaturas pueden alcanzar los 46 agobiantes grados. Los mineros trabajan casi en la oscuridad y el poco aire que respiran está lleno de polvo. Arriesgan sus vidas todos los días. El peligro más grande es simplemente la falta de oxígeno. En caso de emergencia, un incendio o una explosión, lo primero que se acaba es el oxígeno para respirar, porque estamos bajo tierra. Tenemos volquetes, máquinas excavadoras que se mueven hacia atrás y hacia adelante. Están en constante movimiento. Está húmedo. Los conductores no ven a la gente que pasa por atrás. Existe la posibilidad de que alguien salga herido cuando dan marcha atrás. Y el peligro no termina ahí. Los Alpes son una cocina geológica a presión. En las profundidades de la cordillera, placas terrestres en movimiento se empujan entre ellas haciendo que los Alpes se desplacen 1 milímetro por año. Lo único que hace el peso demoledor de las montañas es generar más presión. Quiere decir que hay una gran cantidad de estrés involucrado en la Tierra. Así que esencialmente, cuando estás construyendo un túnel, estás creando un vacío, un espacio en blanco en el medio de esta geología tensionada. Las fuerzas naturales de la Tierra tienden a llenar rápidamente el vacío que creaste. Los derrumbes son una amenaza constante, especialmente en zonas de rocas inestables o suaves. Estudiar la composición de la montaña antes de comenzar con las perforaciones sirve para que los directores del proyecto eviten cualquier sorpresa. Tienes que conocer la geología, porque tienes que calcular cómo será la roca, qué tipo de